¿Acaso el destino se escribía con la misma tinta esquiva con la que ella trazaba sus delicadas líneas sobre el papel? Elena Morales se lo preguntó mientras el traqueteo del tren finalmente cesaba, depositándola en el andén de la estación de Plaza de Armas. Sevilla. El nombre resonaba en sus oídos como una promesa y una advertencia. El aire, denso y cargado con el perfume dulzón de los azahares tardíos y el humo del carbón, la envolvió como un abrazo desconocido. Era a finales de la primavera de 1890, y ella, con 23 años, una maleta raída que contenía todas sus posesiones y un portafolio con sus mejores ilustraciones, se enfrentaba a la ciudad como quien se asoma a un abismo fascinante y peligroso. Había dejado atrás un pequeño pueblo de Extremadura, un orfanato donde la caridad olía a naftalina y las monjas le enseñaron el arte del bordado y la ilustración con la misma severidad con la que impartían el catecismo. Su único tesoro, un pequeño camafeo con el retrato casi borroso de una madre a la que apenas recordaba, pendía de su cuello, un ancla en la inmensidad de su nueva soledad. Buscaba en Sevilla no solo sustento, sino un rincón donde su talento, esa habilidad casi mágica para capturar la esencia de una flor o el intrincado patrón de un encaje con su plumilla, pudiera florecer en libertad, lejos de la asfixiante monotonía de los encargos de mantelería para ajuares sin alma. Los primeros días fueron un calvario de puertas cerradas y miradas condescendientes. La ciudad, con sus callejuelas laberínticas que olían a fritura y a incienso, sus patios rebosantes de geranios y el murmullo constante de vida, era un espectáculo para sus ojos de artista, pero un muro para sus aspiraciones. Encontró una habitación minúscula y apenas ventilada en una casa de Triana, cerca del río, donde el bullicio del mercado y los ecos lejanos de alguna guitarra flamenca eran la banda sonora de sus noches de insomnio. Encontró una habitación minúscula y apenas ventilada en una casa de Triana, cerca del río, donde el bullicio del mercado y los ecos lejanos de alguna guitarra flamenca eran la banda sonora de sus noches de... Su pequeño capital menguaba con la rapidez de una vela al viento. La independencia era un lujo caro, y la dignidad un bien que parecía tasarse al alza para una mujer joven y sola. Justo cuando la desesperanza comenzaba a teñir sus pensamientos, un recorte de periódico, casi perdido entre los anuncios de elixires milagrosos y servicios de escribanía, llamó su atención. Se requiere ilustradora de talento para proyecto científico de importancia, discreción y habilidad imprescindibles. Dirigirse a don Rodrigo Valcárcel, calle Sierpes, número 17, principal. La dirección era céntrica, elegante, el nombre, imponente. Una chispa de cauta esperanza se encendió en su pecho. Con su mejor vestido, sencillo pero impecable, y el portafolio bajo el brazo, Elena se presentó en la dirección indicada. Un portal señorial daba paso a una escalera de mármol. El principal, al que fue conducida por un lacónico conserje, era un piso de techos altos y mobiliario que susurraba opulencia. Aunque un ojo entrenado como el de Elena, acostumbrado a distinguir la calidad de las sedas y los encajes, notó que algunas piezas, aunque vistosas, carecían de la pátina de la auténtica antigüedad. Don Rodrigo Valcárcel la recibió en un despacho inundado por la luz tamizada de unos pesados cortinajes de terciopelo. Era un hombre que rondaría los 45 años, de porte distinguido, cabello entrecano peinado con esmero y una sonrisa que, aunque afable, no llegaba a calentar la frialdad de sus ojos grises, penetrantes como el acero. Vestía con una elegancia sobria pero costosa, y un delicado aroma a sándalo y tabaco de pipa flotaba a su alrededor. «Señorita Morales, un placer», dijo, su voz profunda y modulada, mientras tomaba el portafolio que ella le ofrecía con manos temblorosas. «He oído hablar de su singular destreza». Elena se preguntó quién podría haberle hablado de ella, una recién llegada. Quizás el anuncio había sido más específico de lo que recordaba. Valcárcel examinó sus ilustraciones con atención, deteniéndose en un estudio de orquídeas silvestres y en el diseño de un complejo arabesco. Asentía lentamente, una leve sonrisa jugando en sus labios. Impresionante. Una delicadeza y una precisión notables. Justo lo que necesito. Le explicó entonces el proyecto. Un ambicioso tratado sobre especies botánicas exóticas y recientemente descubiertas en las colonias de ultramar, un compendio destinado a revolucionar el campo de la botánica, según sus propias palabras. Necesitaba ilustraciones detalladas y artísticamente superiores para acompañar los textos.
El trabajo requería absoluta discreción, ya que se trataba de hallazgos de incalculable valor científico y comercial. Su labor, señorita Morales, será crucial, y por supuesto será generosamente recompensada. Cuando mencionó la cifra del primer adelanto, a Elena casi se le corta la respiración. Era más de lo que había ganado en los últimos 6 meses. La necesidad y la fascinación por la tarea propuesta nublaron cualquier atisbo de duda. Aceptó con un hilo de voz, sintiendo que una puerta inesperada se abría ante ella. Valcárcel le entregó una suma considerable en billetes nuevos, junto con una carpeta que contenía las primeras muestras y especificaciones. Comenzará mañana mismo, aquí en mi despacho. He habilitado un espacio para usted. La discreción, recuerde, es primordial. Al salir de nuevo a la bulliciosa calle Sierpes, con el dinero en el bolso y la cabeza llena de imágenes de plantas nunca vistas, Elena sintió un vértigo que era una mezcla de euforia y una indefinible inquietud, como la calma tensa que precede a una tormenta de verano. Al salir de nuevo a la bulliciosa calle Sierpes, con el dinero en el bolso y la cabeza llena de imágenes de plantas nunca vistas, Elena sintió un vértigo que era una mezcla de euforia y una indefinible. El espacio de trabajo que Valcárcel le había asignado era un pequeño gabinete anexo al despacho principal, con buena luz natural, pero una atmósfera un tanto opresiva. Los días siguientes se sumergió en la tarea. Las muestras eran en efecto extrañas. Flores prensadas de colores inverosímiles, hojas de texturas desconocidas, algunas tan frágiles que parecían a punto de deshacerse al tacto. Valcárcel le proporcionaba detalladas notas descriptivas, a menudo con indicaciones muy precisas sobre cómo debían ser representadas, qué detalles resaltar, qué tonalidades emplear. Él la visitaba varias veces al día, supervisando su progreso con una mezcla de halagos y correcciones puntuales. Espléndido, señorita Morales, su trazo es casi fotográfico, o quizás un poco más de intensidad en este pistilo, ¿no cree? Debe reflejar su vitalidad exótica. Poco a poco, Elena comenzó a notar ciertas incongruencias. Algunas de las plas parecían más artificiales que naturales, como si hubieran sido hábilmente ensambladas o teñidas. Las explicaciones de Valcárcel, cuando ella se atrevía a preguntar tímidamente sobre el origen o las condiciones de conservación de algún espécimen particularmente raro, eran evasivas, envueltas en un halo de secretismo científico. Son descubrimientos recientes, señorita, aún no catalogados por completo. Su fragilidad requiere un manejo especializado. El secretismo era una constante. Nadie más parecía trabajar en el tratado. El despacho, aunque elegante, tenía un aire de provisionalidad, como un escenario montado para una función específica. Una tarde, mientras ordenaba unos bocetos, conoció a Mateo Herrera. Su imprenta, El Eco de Sevilla, un local modesto pero rebosante de actividad y olor a tinta fresca, estaba en una callejuela cercana a la pensión de Elena en Triana. Ella había acudido a encargar unas tarjetas de visita con su nombre y su nueva profesión, ilustradora botánica. Mateo era un joven de su misma edad, de mirada vivaz e inteligente, con el cabello revuelto y manchas de tinta en los dedos. Escuchó su petición con interés al ver la dirección del remitente que Elena quería incluir para posibles encargos, la de Valcárcel. Una sombra de curiosidad, o quizás de escepticismo, cruzó su rostro. Don Rodrigo Valcárcel, un nombre que empieza a sonar en ciertos círculos, comentó Mateo mientras anotaba los detalles. Un hombre de grandes proyectos, según parece. Sí, estoy colaborando en un tratado botánico de gran importancia, respondió Elena con un orgullo que no pudo disimular del todo. Mateo asintió, pero sus ojos no perdieron ese brillo inquisitivo. Sevilla es una ciudad de contrastes, señorita Morales. Hay mucha gente honesta que lucha por salir adelante, pero también oportunistas que ofrecen el oro y el moro. Tenga cuidado con los nuevos ricos y sus promesas deslumbrantes. No todo lo que reluce es oro. Sus palabras, aunque amables, dejaron a Elena con una leve desazón. ¿Insinuaba algo sobre don Rodrigo? Desechó la idea. Mateo era un desconocido, quizás un tanto cínico por su oficio de periodista acostumbrado a lidiar con las miserias de la ciudad. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada. Las peticiones de Valcárcel se volvieron más extrañas. Un día le pidió que mejorara una ilustración, basándose únicamente en una descripción verbal muy florida, ya que el espécimen original se había deteriorado irremediablemente durante el viaje. Otro día,
Le sugirió que imitara el estilo de un famoso ilustrador botánico alemán del siglo anterior, para dar a ciertas láminas un aire de autoridad clásica. Elena sintió una punzada de incomodidad. Esto se alejaba de la fidelidad científica y se acercaba peligrosamente a la falsificación. Además, los pagos, antes puntuales, comenzaron a espaciarse. Valcárcel siempre tenía una excusa, una demora en la llegada de fondos del extranjero, un trámite bancario inesperado. La hacía sentir en deuda, dependiente de su generosidad. «No se preocupe, mi estimada Elena», le decía con su sonrisa encantadora, «su talento será debidamente recompensado. Pero estos grandes proyectos tienen sus propios ritmos». La presión aumentó. Valcárcel le pidió que firmara unos documentos como experta botánica, que había verificado la autenticidad de ciertas muestras para una supuesta sociedad científica que él presidía. Elena se negó, alegando su falta de cualificación formal. La sonrisa de Valcárcel se desvaneció por un instante, dejando al descubierto una dureza gélida en su mirada. «Su modestia la honra, señorita Morales, pero su ojo experto es más valioso que muchos títulos. Confío en su criterio, y espero, por el bien de nuestra fructífera colaboración, que usted confíe en el mío». La amenaza, aunque velada, era palpable. Elena sintió un escalofrío. Estaba atrapada. Necesitaba el trabajo, el dinero, pero su conciencia se rebelaba. La imagen de su pequeño camafeo, símbolo de su búsqueda de una vida honesta, parecía reprocharle desde el fondo de su bolso. Cada vez más inquieta, decidió compartir sus temores más concretos con Mateo Herrera. Lo encontró en su imprenta, revisando unas pruebas. Al principio dudó en hablar, temiendo parecer una chismosa o una ingenua, pero la franqueza en la mirada de Mateo la animó. Le contó sobre las muestras dudosas, las peticiones de imitar estilos, la firma que le exigían. Mateo la escuchó con atención, sin interrumpirla, su expresión volviéndose más seria a cada palabra. «Esto no suena bien». «Elena», dijo finalmente, usando su nombre de pila por primera vez. «Lo que me describes se parece mucho a las artimañas de un estafador de guante blanco. El tratado botánico podría ser solo una tapadera». «¿Una tapadera para qué?», preguntó Elena, con el corazón encogido. «Para obtener dinero. Quizás esté vendiendo esas plantas raras a coleccionistas incautos o usando el prestigio del supuesto tratado para atraer inversores a algún negocio fraudulento. Necesitamos averiguar más». Juntos comenzaron a investigar. Mateo, con sus contactos en la ciudad y su acceso a archivos y registros, buscó información sobre Rodrigo Valcárcel. Descubrió que había llegado a Sevilla hacía menos de un año, que no tenía un historial académico o empresarial conocido antes de eso, y que sus oficinas en la calle Sierpes eran alquiladas recientemente. Elena, por su parte, aguzó su observación en el despacho. Un día, mientras Valcárcel estaba ausente por una importante reunión con inversores, ella se atrevió a echar un vistazo rápido a unos papeles que él había dejado descuidadamente sobre su escritorio. Eran cartas dirigidas a un tal Mars de Guadalquivir, un noble rural conocido por su vasta fortuna y su afición por las curiosidades exóticas. Las cartas hablaban de una oportunidad única de inversión en una expedición a las Filipinas para la recolección de especies botánicas de valor medicinal incalculable, prometiendo retornos astronómicos. El tratado científico se mencionaba como garantía de la seriedad del proyecto. La verdad comenzaba a tomar una forma monstruosa. Valcárcel no era un mecenas ni un científico. Era un embaucador, y ella, su ilustradora, estaba siendo utilizada como herramienta, como fachada de respetabilidad para sus engaños. Cuando Valcárcel regresó, notó la palidez y el nerviosismo de Elena. Quizás un papel fuera de lugar, una mirada demasiado esquiva. La confrontó esa misma tarde, su encanto habitual reemplazado por una frialdad cortante. «La noto distraída últimamente, señorita Morales. ¿Acaso algo la perturba? Espero que no esté permitiendo que murmuraciones infundadas o una imaginación excesiva interfieran con su trabajo. Sabe, en una ciudad como Sevilla, la reputación lo es todo. Y la mía, y por extensión la de mis colaboradores, es intachable. Sería una lástima que un malentendido la perjudicara». Elena sintió el miedo atenazarle la garganta, pero también una oleada de indignación. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier protesta. Valcárcel la observó con sus ojos de hielo durante un largo instante, luego sonrió levemente. «Estoy seguro de que seguiremos colaborando admirablemente. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos urgentes que atender».
Salió del despacho, dejando a Elena temblando, no solo de miedo, sino también de una incipiente determinación. No iba a ser cómplice de aquel fraude. Tenía que hacer algo, por su propia dignidad y por esas posibles víctimas como el marqués de Guadalquivir. Elena y Mateo se reunieron esa noche en la trastienda de la imprenta, un espacio caótico, pero que ahora les parecía un refugio. El tiempo apremiaba. Según los papeles que Elena había visto, Valcárcel planeaba cerrar el trato con el marqués en cuestión de días, durante una recepción privada que organizaría para presentar los avances del proyecto. «Necesitamos pruebas más contundentes», dijo Mateo, «algo que no pueda negar. Y necesitamos a alguien influyente que nos escuche, alguien a quien el marqués respete». Fue entonces cuando Elena recordó un nombre que había oído mencionar a su patrona en la pensión, doña Carmen de Alcántara. Una viuda de buena familia, conocida en ciertos círculos por su rectitud y su labor caritativa. Quizás ella podría ayudarles. Su difunto esposo, según se rumoreaba, había sido víctima de una estafa similar años atrás, lo que la hacía especialmente sensible a estos asuntos. Conseguir una audiencia con doña Carmen no fue sencillo. Era una mujer de costumbres reservadas y agenda ocupada. Pero la mención del nombre de Valcárcel y la insinuación de un posible fraude contra el marqués de Guadalquivir, con quien su familia tenía antiguos lazos, pareció despertar su interés. Los recibió en el austero pero elegante salón de su casa en el barrio de Santa Cruz. Doña Carmen era una mujer de mediana edad, de porte erguido y mirada inteligente. Escuchó el relato de Elena y las aportaciones de Mateo con una expresión impasible, aunque sus dedos jugueteaban nerviosamente con el cierre de un libro que tenía sobre el regazo. «Lo que me cuentan es grave, muy grave», dijo al fin, su voz serena pero firme. «Don Rodrigo Valcárcel se ha presentado en sociedad como un hombre de cultura y empresa. Acusarlo de tal engaño requiere más que sospechas y papeles entrevistos». «Lo sabemos, señora», respondió Elena, su voz temblorosa pero decidida. «Pero no tenemos tiempo. Si no actuamos, el marqués perderá una fortuna y Valcárcel se saldrá con la suya para seguir engañando a otros». «¿Qué pruebas concretas pueden ofrecerme?», preguntó doña Carmen, mirándolos fijamente. Elena y Mateo se miraron. Tenían que arriesgarse. Elena recordó un pequeño libro de contabilidad encuadernado en piel que Valcárcel guardaba bajo llave en un cajón de su escritorio. Lo había visto manipularlo varias veces, anotando cifras con una caligrafía diminuta. Si lograba acceder a él, el plan era arriesgado. Al día siguiente, Elena acudió al despacho de Valcárcel como de costumbre. Mientras él estaba ocupado en una llamada telefónica en otra estancia, una llamada convenientemente prolongada por Mateo, quien había telefoneado a Valcárcel haciéndose pasar por un posible inversor extranjero con un acento imposible, Elena, con el corazón latiéndole como un tambor, forzó la cerradura del cajón con una horquilla que había afilado. Mientras él estaba ocupado en una llamada telefónica en otra estancia, una llamada convenientemente prolongada por Mateo, quien había telefoneado a Valcárcel, haciéndose pasar por un posible inversor extranjero con un acento imposible, dentro encontró el libro. Rápidamente copió varias páginas que detallaban ingresos de inversores y gastos suntuosos que no tenían nada que ver con ninguna expedición botánica. También encontró cartas de otros colaboradores científicos en el extranjero, con membretes que, a una inspección más detallada, parecían burdamente falsificados. Con las copias ocultas en su corpiño, Elena salió del trance justo cuando Valcárcel regresaba, ajeno a todo. Esa tarde presentaron las nuevas pruebas a doña Carmen. La mujer examinó los papeles con detenimiento, su ceño frunciéndose cada vez más. Esto es diferente. Esto sí parece la obra de un estafador consumado. El marqués debe saberlo, y este hombre debe ser detenido. Doña Carmen, ahora convencida, accedió a ayudar. Usaría su influencia para estar presente en la recepción de Valcárcel y, si era necesario, para alertar discretamente al marqués o incluso a las autoridades. La recepción de Valcárcel se celebraría 2 noches después en los salones del Hotel Alfonso Trocho, un lugar de lujo y ostentación que el estafador había elegido cuidadosamente para impresionar a su presa. El marqués de Guadalquivir, un hombre mayor, de aspecto bonachón y algo ingenuo, sería el invitado de honor. Valcárcel planeaba obtener su firma esa misma noche para la inversión final en la expedición.
La noche del evento, Elena sentía que el estómago se le había convertido en un nudo de hielo. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, prestado por doña Carmen, quien también había conseguido que ella y Mateo pudieran acceder como jóvenes protegidos suyos, interesados en la ciencia y el arte. Mateo, con un traje algo grande para él, pero con la determinación brillando en sus ojos, llevaba consigo una carpeta. Contenía las pruebas y unas pocas copias de una edición especial de El Eco de Sevilla, una sola hoja impresa a toda prisa, que relataba, sin dar nombres aún, el modus operandi de un sofisticado timador que ofrecía inversiones en empresas exóticas ficticias. Los salones del hotel bullían de gente elegante, damas con sus mejores galas, caballeros discutiendo de negocios y política, todos atraídos por el carisma y las promesas de Valcárcel. Él estaba en su elemento, moviéndose entre los grupos con una sonrisa afable, estrechando manos, repartiendo elogios. El marqués de Guadalquivir, a su lado, parecía embelesado. El plan era delicado. Doña Carmen se acercó al marqués y, con la excusa de presentarle a una joven y talentosa ilustradora que ha colaborado con el señor Valcárcel, le cedió la palabra a Elena. Con voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza, Elena comenzó a hablar. No de las maravillas botánicas, sino de las pequeñas inconsistencias que había encontrado, de las dudas éticas que le había suscitado el proyecto. Valcárcel, sorprendido por el giro inesperado, intentó interrumpirla con una risa forzada. ¡Ah, la modestia de los artistas! Siempre tan autocríticos. Señorita Morales, sus ilustraciones son la joya de mi investigación. Pero Elena no se detuvo. Mencionó las muestras artificiales, las peticiones de imitar estilos, los documentos que le habían pedido firmar. En ese momento, Mateo, como si fuera una señal convenida, comenzó a distribuir discretamente entre los asistentes más cercanos las hojas de su periódico. El murmullo en el salón cambió, volviéndose más tenso. Y estas son algunas de las fuentes de inspiración que el señor Valcárcel me proporcionó, continuó Elena, sacando de su bolso no ilustraciones botánicas, sino las copias del libro de contabilidad fraudulento y las cartas con membretes falsos. Valcárcel palideció visiblemente. Su sonrisa se congeló. Intentó arrebatarle los papeles, pero doña Carmen se interpuso con una dignidad imponente. Don Rodrigo, creo que tiene algunas explicaciones que dar. Estas cifras no parecen corresponder a una expedición científica. El marqués de Guadalquivir, confundido al principio, miraba los papeles que alguien le había pasado, su rostro enrojeciendo por momentos. Otros invitados se arremolinaban, curiosos. «¡Esto es un ultraje! ¡Una conspiración para desacreditarme!», bramó Valcárcel, su voz perdiendo la compostura por primera vez. Miró a Elena con puro odio. «Esta muchacha es una desagradecida, una empleada resentida». «No, don Rodrigo», intervino Mateo, su voz clara y firme, alzando uno de sus periódicos. «Es una ciudadana valiente que no ha querido ser cómplice de un engaño. Y según nuestras investigaciones, usted tiene un historial de fraudes similares en otras ciudades, bajo otros nombres». En ese instante, como si estuvieran esperando una señal, dos guardias civiles, discretamente alertados por un emisario de doña Carmen, entraron en el salón. La farsa había terminado. El escándalo fue mayúsculo. Rodrigo Valcárcel, o como fuera que se llamase en realidad, fue arrestado. La investigación posterior reveló una red de engaños que se extendía por varias provincias. Sus oficinas eran un decorado, sus promesas humo. El marqués de Guadalquivir, aunque avergonzado, agradeció efusivamente a Elena, Mateo y doña Carmen por haberle salvado de una ruina segura. El Eco de Sevilla publicó la historia completa, con todos los detalles. El pequeño periódico de Mateo ganó un reconocimiento inesperado, y él la reputación de periodista incisivo y valiente. Elena, aunque no obtuvo ninguna recompensa material más allá del pago